Bienvenidas y bienvenidos al magazine ¿Cómo implementamos Escazú en Colombia? Este espacio es un acto de memoria, pero también es una invitación a que pensemos juntas y juntos en el futuro. ¿Qué ha pasado en Colombia con el Acuerdo de Escazú? Hace exactamente un año, la Corte Constitucional le dijo al país: el acuerdo está en firme y es compatible con la Constitución Política de 1991. Esto quiere decir que ya es parte de nuestra legislación. Ya no es un ideal futuro, sino que es una obligación presente. Escazú también es sin duda una oportunidad para cerrar brechas entre los territorios rurales y los centros urbanos, entre quienes tienen voz en las decisiones y quienes históricamente han sido excluidos. También para cerrar la brecha entre el papel y la realidad. El Acuerdo de Escazú nos invita a construir una nueva forma de relacionarnos entre los diferentes actores y con la naturaleza, desde la transparencia, el diálogo y la justicia. Hoy Escazú está vivo, pero necesita ser implementado. ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Desde dónde? Esa es la conversación que vamos a tener hoy. Bienvenidas y bienvenidos a cada una de nuestras secciones. ¿Sabes qué es el Acuerdo de Escazú? No. Como encuentros ciudadanos. No. Sí, un acuerdo internacional que busca priorizar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Más o menos por el nombre, ¿de qué crees que trate o qué crees que sea? Cosas ambientales, medio ambiente. ¿Qué es Escazú? Es un tratado regional único en el mundo que protege tres derechos fundamentales en materia ambiental: el derecho a acceder a la información, el derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestros territorios y el derecho a la justicia cuando la vida, la salud o el ambiente sano, por ejemplo, son vulnerados o amenazados. Escazú también es una promesa, la promesa de que defender el ambiente en Colombia y en América Latina no debe costar la vida, que nadie debe ser asesinado por cuidar el agua, los bosques o el aire que respiramos. Para el departamento del Chocó es de suma importancia la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta que el departamento cuenta con una ubicación geoestratégica geográfica, lo que le permite contar con 2 mares, 3 parques naturales nacionales, el río Atrato, que es un río de los más grandes que tiene el país y el departamento por su caudal. Estos escenarios de biodiversidad están poblados por poblaciones afrodescendientes e indígenas, que son la razón de ser de la defensa de los recursos naturales, porque a esas personas son las que se defienden los derechos de manera integral para poder permanecer en el territorio y que estos territorios sean de servicio para el mundo. Somos un país megadiverso, sin embargo, muchos de los proyectos de desarrollo no han incluido el manejo ambiental del territorio, lo cual ha traído consigo grandes impactos en los diferentes recursos: fauna, flora, agua, suelo y aire. Cuidar y defender el territorio es garantizar que tanto las generaciones presentes como las futuras tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos y de tener una buena calidad de vida. Desde los pueblos indígenas convocamos a la humanidad entera a seguir tejiendo este ejercicio, esta bonita tarea y misión para la sanación del planeta y de la vida. Llegamos al cuarto bloque de esta jornada. Soy Joana Mendoza y vamos a conversar sobre los principales retos que enfrenta Colombia para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional busca garantizar 3 derechos fundamentales: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, es el primer tratado en el mundo que reconoce la importancia de proteger a las y los defensores del ambiente, un tema clave para Colombia. Hoy nos encontramos con 3 voces de la Alianza por el Acuerdo de Escazú: Vanessa Torres, de la Asociación Ambiente y Sociedad; Natalia Escobar, de Justicia; y Mauricio Madrigal, de WWF Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con una pregunta general para poder abrir la conversación. En Colombia ya se dio un paso importante con la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero su implementación sigue siendo un gran reto. Desde su experiencia, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos para que este acuerdo se convierta en una realidad efectiva en el país? Muchas gracias, Joana. Yo quisiera plantear por lo menos 3 grandes desafíos.
Uno, que es la invitación que ha tenido el Acuerdo de Escazú siempre, y es integrar esta mirada amplia y sistémica de los derechos de acceso, de ese corazón de las personas defensoras del ambiente y de esa base que es la cooperación internacional y en este caso regional. Creo que perder esa mirada, fraccionar los derechos, fraccionar el acceso a la información, la participación, la protección de personas defensoras del ambiente puede implicar precisamente una desprotección y una falta de efectividad en la implementación del Acuerdo de Escazú. Y dos puntos centrales que también para mí son desafíos es materializar de manera integral, efectiva, territorial, los enfoques interseccionales. Para nosotros es prioritario que el Acuerdo de Escazú se repiense a nivel nacional todos los temas de género, étnicos, y que lleve ese Acuerdo de Escazú a otras dimensiones. Y lo último, que logremos mangos bajitos, ¿no? Lo que es agua, biodiversidad y cambio climático necesita el enfoque de derechos humanos, necesita la democracia ambiental, y ahí entra el Acuerdo de Escazú de manera prioritaria. Básicamente, sobre la pregunta que planteas, Joana, yo también plantearía dos temas centrales asociados a cómo el Acuerdo de Escazú se incorpora dentro de las normas nacionales y dentro también de la estructura institucional nacional. Y ahí es clave pensar, de un lado, cuando estamos hablando del Acuerdo de Escazú, todas las medidas de cuáles son las normas para reglamentar el acuerdo. Tenemos que empezar a pensar no solamente en una fase de reglamentación, sino cómo esa reglamentación va a dialogar con lo ya existente. En Colombia tenemos un acervo normativo en temas de participación, de acceso a información, pero el Acuerdo de Escazú nos crea una capa en materia ambiental. Ese diálogo y esa articulación debe estar bien realizada para poder que sea exitosa. Y complementariamente, también estamos hablando de la coordinación interinstitucional adecuada. Y en ese caso es importante señalar que en este momento el gobierno ha establecido o ha propuesto un proyecto de decreto justamente para crear la comisión intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú. Nosotros creemos que ese es un paso importante y que va por buen camino. No obstante, lo que creemos también es que si esto no se hace con el reconocimiento de una ruta de implementación para la implementación del acuerdo previa, esto podría dilatar el proceso, definir discusiones que no van en un horizonte claro. De ahí que entonces, cuando estemos pensando si efectivamente el Acuerdo de Escazú no solamente es ambiental, requiere un diálogo interinstitucional con los diferentes sectores, pero ahí debe haber primero una ruta de implementación previamente acordada que defina un norte común para todos. Yo mencionaría rápidamente no olvidarnos que además de estas herramientas que se están desarrollando por parte del gobierno nacional, que deben contar, como tanto Mauricio como Natalia lo mencionan, con una amplia participación ciudadana, a nivel regional están pasando diferentes avances relativos al Acuerdo de Escazú. Mencionar que el año pasado aprobamos el Plan de Acción para Personas Defensoras del Ambiente. Es el primer instrumento a nivel global que busca una protección efectiva de las personas defensoras, lo cual es fundamental. Este ya es obligatorio en Colombia, dado que Colombia es país parte del Acuerdo de Escazú, y este año, en el marco del Foro de Defensores que se desarrolló en abril, aprobamos el plan de implementación de este plan de acción. Es decir, es un plan que cuenta con fechas, que cuenta con responsables y que el Estado colombiano ya debería estar avanzando en la implementación efectiva de este plan. Recordar que este plan cuenta con 4 ejes clave: el eje de reconocimiento de las personas defensoras, de conocimiento sobre la situación de estas personas a nivel regional, de fortalecimiento de capacidades y de cooperación, y de seguimiento precisamente a este plan de acción. Entonces, sin duda, como sociedad civil estaremos muy atentos porque el próximo año se llevará a cabo la 4ª COP del Acuerdo de Escazú. Colombia es la primera vez que va a rendir cuentas como Estado parte. Entonces, por supuesto, la invitación abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas a conectarse vía YouTube. Generalmente la CEPAL transmite estas conferencias de las partes y se puede intervenir directamente. Y, por supuesto, quienes podamos estar allá, será fundamental aportar a lo que el gobierno planteará como resultados del acuerdo hasta el momento. Muchas gracias a todos por su respuesta. Ahora pasamos al bloque de preguntas por derecho de acceso. El acceso a la información es la base para que la ciudadanía pueda participar y exigir cuentas. Natalia, ¿cuáles consideras que son las principales barreras para garantizar información ambiental clara, oportuna y completa en Colombia? Muchas gracias, Joana, por esa pregunta. Para nosotros es bien importante plantear el Acuerdo de Escazú. Nosotros en Colombia, como lo señalaba hace un momento, ya tenemos un marco normativo
sobre transparencia y acceso a la información. Y ahí estamos hablando de acceso a la información pública principalmente. Sin embargo, Escazú es un gran éxito y un gran logro porque nos incorpora una nueva visión y es el acceso a información ambiental como un derecho en materia ambiental. Y aquí ya entonces estamos rompiendo de un lado la idea, no solamente hablamos de información pública y hablamos de información separada de lo privado, sino que estamos hablando de información general, información ambiental, que es en términos generales. Eso nos ofrece una gran oportunidad para poder acceder a información que antes no estaba tan clara. Sin embargo, eso tiene varios desafíos y yo quisiera señalar por lo menos un desafío estructural de cómo entender o qué se entiende por información, hasta dónde llega la información ambiental en Colombia, y la otra que tiene que ver, que también puede ser estructural, que tiene que ver con la capacidad institucional principalmente para responder a ese proceso. Y entonces, de un lado, yo quisiera señalar, cuando hablamos de acceso a información ambiental, si bien el Acuerdo de Escazú nos incorpora una primera definición de qué se entiende acceso a información ambiental, es una definición muy amplia. Esta definición pareciera clara cuando estamos hablando de información que producen las autoridades ambientales y el sector ambiental como tal. No obstante, quedan algunas barreras y algunas dudas que nosotros como organización de la sociedad civil estamos tratando de avanzar cuando, por ejemplo, hablamos de información de sectores productivos, como por ejemplo la ganadería. ¿Qué pasa con esta producción que, si bien tiene una afectación directa en el ambiente, se considera que es de un sector distinto, agropecuario? Y ahí, entonces, lo que hemos encontrado es que tanto el Estado, organizaciones del Estado, como organizaciones privadas, no reconocen esta información como ambiental. Y ahí, entonces, hay un reto de entender la información, el acceso a información ambiental en un sentido amplio, que no solamente acoge al sector ambiental, sino a otros sectores. Y no solamente al sector público, sino también el sector privado también cuenta con información de sus impactos ambientales. En algunos casos están reconocidos como en los licenciamientos, pero en casos como la ganadería no existe esa regla jurídica. Entonces, ahí creemos que hay que avanzar en comprender de la manera más amplia y reglamentar la información ambiental en su sentido más amplio en el país. Y ya por el otro lado, tiene que ver específicamente con la información, con las capacidades institucionales. Y ahí tenemos problemas de todo tipo. Tenemos problemas de interoperabilidad de la información, de no producción de información de manera oportuna para que los ciudadanos y ciudadanas conozcamos sobre los impactos ambientales. Aunque tenemos entidades encargadas de esta producción de información, eso no se está dando de manera oportuna y mucho menos de una información que sea accesible a la ciudadanía. Tenemos problemas de acceso por barreras tecnológicas y de conectividad, pero también barreras de lenguaje, presentación de informes oportunos, que hacen que la información ambiental sea altamente técnica y que sea muy distante de la ciudadanía, a pesar de que afectan sus derechos más directos. Entonces, hay una apuesta que hay que hacer de fortalecimiento del Estado, no solamente en las capacidades tecnológicas para poder facilitar, sino también de lenguaje, y como lo decías, Mauricio, justamente la intersectorialidad. ¿Cómo debemos llevar esto a los diferentes idiomas que se establecen en el país, a comunidades que tienen barreras de tecnología? ¿Cómo facilitamos acceder a esta información de manera efectiva y real? Gracias por tu respuesta, Natalia. Ahora pasamos con Mauricio. Uno de los principales retos es que la participación no solo sea un requisito formal, sino también que tenga una incidencia real. Mauricio, ¿qué cambios se necesitan para lograrlo en los procesos de toma de decisiones ambientales? Gracias, Giovanna, querida, y hay que intentar hilar, a que se sienta como una conversa, ¿no? Eso es lo bonito de esto, así sea virtual, hay que intentar hilar. Y seguimos con esa mirada sistémica, entonces es imposible lograr esa efectividad, esa garantía, si quiere acercarnos a una garantía básica del derecho del derecho de participación en asuntos ambientales, si no tenemos una garantía previa del derecho de acceso a la información. Por eso, el primer impulso que nos pone el Acuerdo de Escazú es participación informada. Y de ahí habla de de las demás obligaciones. Entonces es importante, recogiendo un poquito lo que Nati nos mencionaba con gran calidad y con profundidad, y esos 4 criterios básicos para tener una participación informada. Que sea oportuno, como lo mencionaba Nati, que sea clara, que la información sea completa y el gran desafío que sea incluyente. Entonces, me gusta partir reconociendo que esto no está aislado, entero, tenemos una mirada de cada derecho interconectado. Yo quisiera, en ese sentido, hacer un llamado y después desarrollarlo. El desafío estructural, poniendo un poquitico, uniendo la primera pregunta y esta segunda,
que se convierte en una oportunidad única es que logremos mediante la ruta que se está desarrollando, se desarrollará, que está por ahí, nacional, concretar, acordar en los diferentes sectores unos estándares comprensivos, unos estándares jurídicos para la implementación del Acuerdo de Escazú, que parten de esa guía que nos da la CEPAL de implementación, pero que nos den a nosotros esa posibilidad como país, como sectores, especialmente la sociedad civil, de pensarnos qué es una participación previa, qué es ese previo como criterio jurídico, qué es una participación pública, qué es una participación abierta, qué es una participación incluyente. Esto uniendo los criterios de la Corte Constitucional con lo que dice Escazú. Lo mismo pasa con información que sea completa, clara, oportuna. ¿Eso qué significa? Oportuna, ¿qué significa? La inclusividad, ¿qué significa? Entonces, en esa oportunidad debemos, siento yo, y acá tenemos grandes experiencias con de justicia, ambiente social, ni se diga, para mí el primer punto de partida tiene que ser una valoración integral de esos espacios de toma de decisiones que vienen desde abajo, desde las comunidades, desde los pueblos étnicos, desde los grupos sociales, desde esas periferias urbanas, en temas de cambio climático, de agua, hasta de desastres, que nos ponen a repensar esos criterios, de que sea inclusiva, de que sea completa, que sea informada, de que sea abierta. Yo creo que integrar esos conocimientos, esos procesos es central para que, vamos a otro punto, esa cultura que queremos nosotros desarrollar participativa tenga ese eje central de prevención y transformación de los conflictos ambientales, que creo que es un gran valor que tiene el Acuerdo de Escazú, y tratemos de no judicializar todos los conflictos ambientales y generemos a partir de las tensiones, de las contradicciones y controversias que tengamos, propiciar un diálogo, una deliberación y una construcción de acuerdos a partir de las diferencias. Ese es el gran eje que creo yo que nos motiva y nos impulsa. Gracias por la respuesta, Mauricio. Ahora pasamos con el derecho de acceso a la justicia y defensores ambientales. Vanessa, sabemos que el acceso a la justicia es fundamental para poder proteger tanto al ambiente como a las personas a quienes lo defienden. ¿Qué retos consideras tú que enfrenta Colombia para garantizar que las personas defensoras ambientales tengan mecanismos efectivos de protección y justicia? Esta pregunta es compleja porque está articulando los dos de los 4 estándares del Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la justicia ambiental y la protección de personas defensoras del ambiente. Entonces, digamos que intentando mezclarlas, porque efectivamente podemos afirmar que la población más vulnerable frente al derecho al acceso a la justicia son precisamente las personas defensoras del ambiente. En los diferentes espacios que hemos podido construir con personas defensoras, no solamente en Colombia, sino en el espacio regional de implementación del Acuerdo de Escazú, desde Ambiente y Sociedad hemos podido evidenciar la dificultad absoluta y la falta de conocimiento de las autoridades y de sensibilidad frente a las denuncias en escenarios de violencia, de ataque o de amenaza contra personas defensoras del ambiente. Entonces, yéndome por ese camino, yo mencionaría pues que es clave que se aplique la reforma que se está haciendo actualmente a la Política Nacional de Garantías. De hecho, este fue uno de los compromisos del gobierno actual. Desafortunadamente es un punto que no ha podido avanzar. Sin embargo, algo que podríamos mencionar como una alternativa inmediata es el reconocimiento y apoyo de aquellos mecanismos de autoprotección que han sido históricamente impulsados por comunidades locales, es decir, pueblos étnicos, comunidades campesinas. Como conocemos diferentes ejemplos exitosos como las guardias indígenas en el departamento del Cauca o en los departamentos de la Amazonía colombiana, donde son ellos mismos, ellos y ellas, quienes a través de educación ambiental y temas de derechos humanos protegen el territorio de actores ilegales, sin el uso de armas. De hecho, esto es un gran ejemplo a nivel de América Latina y el Caribe, y conocemos diferentes otros escenarios de autoprotección que deben ser incorporados dentro de el escenario de reconocimiento que actualmente, aunque si bien no está avanzando el Ministerio del Interior a través de la actualización de la Política Nacional de Garantías, sí lo está haciendo la Defensoría del Pueblo. Pero aquí viene un punto que mencionaba Mauricio, y es la implementación del Acuerdo de Escazú requiere la intervención de diferentes actores. Para la protección de personas defensoras no solamente podemos contar con la Defensoría. La Defensoría es una entidad que tiene,
unas competencias muy específicas al ser un actor de control del Estado. Necesitamos la participación activa de todas las carteras y también de otros actores de poder, como son, por supuesto, los jueces. Aquí yo mencionaría que, por supuesto, Colombia tiene una gran debilidad porque si bien tenemos grandes fallos históricos en materia de protección del ambiente, es difícil esta implementación, precisamente porque los jueces, si bien tienen muy buena voluntad al dar estos fallos históricos, no cuentan con la capacidad para abordar lo que implica dar órdenes a 5, 7, 10 o 20 instituciones del Estado. Entonces, este es un sector que debe ser fortalecido. Algo que yo veo como positivo es que el sector justicia tiene toda la intención y disposición de implementar el acuerdo de Escazú, pero, insisto, tiene que haber un impulso y un escenario de armonía del Estado donde todas las entidades se agrupen para esta implementación efectiva. Les agradezco a todos por sus valiosas reflexiones. Para cerrar, les pido una respuesta breve. Si tuvieran que nombrar una sola prioridad urgente para avanzar con la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, ¿cuál sería? Joa, sin lugar a dudas, es la creación, la construcción y la puesta en marcha de una ruta de implementación del acuerdo. O sea, necesitamos una hoja de ruta urgente para avanzar en el camino de la implementación, pero todos mirando hacia un mismo lado y construyendo unos estándares efectivamente en el diálogo colectivo, pero también unos estándares guías que nos orienten a todos. Yo me sumo al llamado de Nati y le agregaría más picantico, ¿no? Yo creo que esa ruta necesariamente, si queremos honrar el acuerdo de Escazú, no se trata de participar en la implementación de la ruta, sino en el diseño de la misma ruta, y esa ruta tiene que recoger lo que están haciendo otras entidades que ya han venido avanzando y la sociedad civil. Pues suena un poquitico egocéntrico, pero pues hay que poner las cosas y decir, por ejemplo, la alianza con el acuerdo de Escazú ya lleva más de 5, 6, 7 años conformada, brindando aportes, estuvo en todo el proceso de ratificación del acuerdo. Pues, ¿cómo no estar ahí? Entonces es un poquito, sí, la implementación de la ruta, sí, ese es el punto de partida, eso es lo que estamos llamando, pero que la implementación de la ruta sea una oportunidad para honrar y garantizar el mismo acuerdo de Escazú. Estoy de acuerdo con Mauricio y no es coincidencia que los tres estemos solicitando la creación de esta hoja de ruta. Lo que conocemos actualmente es, por supuesto, este borrador de decreto que, como Natalia ya mencionó, pues por supuesto hay muchas, no dudas, sino mucha intención por parte de la ciudadanía de tener un rol activo. No olvidemos que precisamente el Acuerdo de Escazú existe para fomentar la participación ciudadana y ha demostrado a nivel internacional ser un instrumento que funciona porque la sociedad civil y el público, que no solamente es la sociedad civil, sino las comunidades locales, el sector privado, impulsamos la implementación efectiva de este tratado, más allá de los intereses del gobierno de turno. Entonces, aterrizando al escenario de Colombia, maravilloso que se haya propuesto un borrador de decreto, pero por supuesto, sin tener claro qué vamos a hacer, no podemos definir cómo lo vamos a hacer. Necesitamos primero saber cuáles son las prioridades en esta implementación, cuál es el orden en que vamos a implementar estas prioridades y por esta razón estamos solicitando de manera urgente la definición de esta hoja de ruta. Creo que sería un gran cierre de este gobierno dejarla en firme para continuar con este proceso una vez llegue el nuevo gobierno. Queremos agradecer profundamente a todos nuestros invitados por poder compartir sus reflexiones y experiencias sobre los retos y oportunidades sobre la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. También agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de diálogo. Con conversaciones como esta seguimos fortaleciendo la democracia ambiental y también seguimos avanzando hacia una participación más efectiva, transparente y justa en la defensa de nuestro ambiente. La aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso Nacional fue un éxito. Pero para concretar ese éxito, tenemos ahora que entrar en el proceso de implementación de ese acuerdo. Una de las condiciones para implementarlos es sin duda un proceso de educación y socialización del acuerdo que debe, en todas sus partes, que debe realizar fundamentalmente el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Infortunadamente, el Ministerio no parece fuerte en materia de educación ambiental y en materia de coordinación de este tipo de actividades, por lo cual se requerirá fortalecer su capacidad. Por otra parte, las corporaciones autónomas regionales tienen unas
capacidades muy variadas en términos de educación y control, y precisamente hay algunas corporaciones que son muy fuertes, tienen unos departamentos de educación muy bien conformados, mientras otras tienen una situación media o baja en términos de su capacidad. Por eso, de inmediato, aquellas corporaciones que son fuertes deben entrar a actuar, pero simultáneamente tenemos que reclamarle al gobierno nacional la necesidad o la urgencia de fortalecer la capacidad del Ministerio del Medio Ambiente para hacerle seguimiento al Acuerdo de Escazú, para capacitar, para coordinar todo el proceso de capacitación y socialización a través de las corporaciones, y también para fortalecer aquellas corporaciones que no tienen una adecuada capacidad. Entonces los frentes son de diferente tipo, pero siempre tenemos que pensar que deberíamos actuar de inmediato, puesto que hay corporaciones autónomas regionales que son muy fuertes en la materia, a lo que se sumaría la acción de ONGs que tienen una capacidad importante a nivel regional y que podrían establecer entre sus programas procesos de socialización y seguimiento del Acuerdo de Escazú. Creo que la implementación del Acuerdo de Escazú debe de partir en proteger a los defensores ambientales. Desafortunadamente, Colombia, como uno de los países donde más se atenta, donde más se vulneran los derechos de los defensores ambientales, se constituye en un gran reto para poder superar todos los problemas de derechos humanos que hay con respecto a quienes hoy se dedican a tareas de conservación, a tareas de protección de especies, de ecosistemas que se están viendo afectados específicamente porque son asesinados por esa función tan importante que realizan en materia de protección ambiental. Creo que en esa tarea deben participar todos los organismos de control, la Fiscalía, deben participar todos los colombianos en la protección de aquellos que han dedicado sus vidas a poder garantizar los derechos ambientales de estas y de las futuras generaciones. En segundo lugar, considero que es muy importante la implementación del Acuerdo de Escazú para poder avanzar en el acceso a la información ambiental. Es necesario poder fortalecer el sistema de información ambiental en Colombia. Toda la tarea que realizan los institutos de investigación, esos institutos de investigación que tienen una tarea fundamental en lo que significa el que podamos conocer lo que existe en nuestro país, pero también en que podamos acceder a todos los conocimientos que tienen las comunidades, los saberes de las comunidades y, por supuesto, los saberes de los científicos. Por eso, fortalecer esos institutos y fortalecer además la investigación e innovación en el sector académico colombiano se constituyen también en elementos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Escazú. Y por supuesto, el Acuerdo de Escazú también nos sirve para que la incidencia social en todos aquellos que nos interesan a las comunidades, para poder fortalecer ese diálogo, ese sistema dialógico entre la institucionalidad, el sector empresarial, la academia, las comunidades, ¿sí?, locales, sea un elemento preponderante en la protección de ese patrimonio natural que existe en nuestro país. El Acuerdo de Escazú, entonces, es un elemento que nos va a permitir que todos los colombianos podamos conocer, acceder a la información, disfrutar de esos bienes que nosotros tenemos, pero en especial, el Acuerdo de Escazú es un elemento fundamental, como lo señalé anteriormente, para la democracia en Colombia. Hacer realidad esa democracia, donde todos incidamos, donde todos participemos, donde todos conozcamos, donde todos podamos hacer realidad ese anhelo de todos los colombianos y de las generaciones presentes y futuras en la garantía de los derechos a gozar de un ambiente sano. Hoy escuchamos muchas voces, desde el asfalto de Bogotá hasta los ríos del Amazonas, desde expertas y expertos que han dedicado su vida al derecho ambiental, hasta jóvenes y lideresas que defienden el territorio con el cuerpo y también con la palabra.
Escazú no es solo un papel firmado, es una herramienta valiosísima para la democracia ambiental, para que ésta sea real, para que las personas y las comunidades puedan acceder a la información ambiental sin trabas, participar sin miedo y buscar justicia cuando se vulneran nuestros derechos y los de la naturaleza. Los desafíos son enormes, pero también lo es la fuerza de quienes estamos empujando y trabajando por el Acuerdo de Escazú en todos los niveles y desde todos los sectores, exigiendo acceso a estudios ambientales, organizando consultas comunitarias, visibilizando casos de violencia, estigmatización y criminalización, pero también de defensa a quienes defienden el ambiente. Si quieres actuar, aquí van 3 rutas. 1. Consulta la diferente información que ha publicado la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia a través de su página web. 2. Participa en los espacios locales, nacionales y regionales que permanentemente se dan sobre el Acuerdo de Escazú. Y 3. Comparte esta información. Habla de Escazú en tu casa, en tu escuela, en tu organización, en tu empresa y en Colombia.